Gracias por acompañarnos en este programa especial de la TV Legislativa, donde vamos a conversar sobre los principales retos que tiene el primer poder de la República de cara a la celebración de los 200 años. En esta ocasión nos van a acompañar los expresidentes de la Asamblea Legislativa, don Francisco Antonio Pacheco, quien fue presidente por 4 años consecutivos, y la expresidenta doña Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana, que también fue una de las 4 mujeres que ha presidido este primer poder de la República. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Un placer estar aquí con los dos, un honor además. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar esta conversación viendo un video que tenemos preparado para ustedes sobre la historia del primer poder de la República. Luego de la independencia, Costa Rica inició un proceso de consolidación de los poderes de la República. Había una clara visión de los principios que debían regir el Estado costarricense, basándose en los postulados de libertad, soberanía, igualdad y división de poderes, que habían surgido como producto de la Revolución Francesa y de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Se concibió un gobierno basado esencialmente en esos principios, y para recalcar ese sistema, decidieron establecer antes que nada el poder legislativo. Es precisamente el 25 de enero de 1825 que se crea el primer poder de la República, en la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica. Ese primer directorio estuvo integrado por el guatemalteco, abogado Agustín Gutiérrez Lizaurzábal como presidente, el panameño, político y dramaturgo neoclásico Víctor de la Guardia Jaén como vicepresidente, Manuel Aguilar Chacón primer secretario, político y abogado costarricense, y José Santos Lombardo segundo secretario, también político y educador costarricense. Son condiciones pobres al principio. El primer congreso se encuentra con muchas dificultades. La primera es no tener donde sesionar. Había unos depósitos en San José Centro que pertenecían al Estado. Se decide primero sesionar ahí, pero luego se dan cuenta que no es el lugar ideal. Por lo tanto, rápidamente pasan a la iglesia de la Merced. Entonces, acá hay una condición que tiene ese primer congreso, que la mayoría de la gente que estaba sesionando, de los miembros de ese congreso, eran o sacerdotes o abogados. San José se eligió como sede. Como aún no tenía local propio, el diputado Aguilar Chacón sugirió que se prepararan algunos locales en el edificio de los Almacenes Nacionales, compartiendo con las oficinas de gobierno. La segunda sede del Parlamento se definió entre 1853 y 1855, por el presidente Juan Rafael Mora, quien construyó el Palacio Nacional, y allí se instaló el Congreso, junto a los otros poderes, ubicados en la esquina sureste de la que fue originalmente la Plaza de la Villa Nueva de San José de la Boca del Monte, en donde hoy se encuentra el Banco Central. Es el presidente que dice que es inadmisible que el Congreso sesione sin un edificio propio y manda construir el Palacio Nacional, que se sitúa en pleno centro de San José, y ahí va a residir el Poder Legislativo durante muchos años, hasta que a fines de la década de 1950 se traslada a Cuesta de Moras, donde reside actualmente. En esa época no se contaba con las condiciones para informar a la ciudadanía lo que sucedía en las sesiones. El Congreso no tiene la posibilidad de informarle a la gente qué es lo que está pasando, pero a eso hay que sumarle que ni siquiera teníamos en esos primeros congresos, en esas primeras sesiones, los ejemplares impresos de la Constitución Política y del Reglamento, los necesarios para que funcionara bien el Congreso. Entonces, las primeras sesiones eran un poco desordenadas porque ni siquiera se tenían en claro las reglas del juego. El salario de los diputados era de 2 pesos por día, pero como no había suficientes fondos, se pagarían de manera preferencial los sueldos de los diputados que tuviesen más necesidad de ello. El salario de los diputados fue aumentando según su procedencia. En 1864, los josefinos ganaban 4 pesos por dieta y los de provincia 5 pesos.
A los de Guanacaste y Punta Arenas se les reconocía un peso por legua de venida y de regreso. Los secretarios ganaban un sobresueldo de 25 pesos mensuales. Los oficiales mayores de las secretarías de las cámaras, 720 pesos anuales. Desde el 25 de enero de 1825 y hasta 1849, los congresos duraban un año. La mayoría fue de 2 años, en algunos casos duraban 3 años. Y a partir de 1949 se fijó su periodo en 4 años hasta la actualidad. En 1844 se incorporaron las cámaras de senadores y representantes y según la constitución que regía se pasaba a una sola cámara de diputados y antes de 1958 había suplentes. En esta fecha se fija en 57 el número de representantes y se asigna a las provincias las diputaciones en proporción a la población de cada una. En marzo de 1958, la sede del Congreso se traslada a la Avenida Central y Avenida Primera, entre calles 15 y 17. Su construcción se inició en 1937, con la idea original de ubicar la Casa Presidencial. Los materiales de construcción se trajeron de Europa, principalmente de Alemania y Checoslovaquia. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, la construcción se paralizó, reanudándose en 1957. En 6 meses se terminó la construcción y en marzo de 1958 se estableció como sede de la Asamblea Legislativa. En poco tiempo las personas identificaron la nueva sede legislativa con el nombre que tenía el sitio desde la época colonial, Cuesta de Moras. Aparte del edificio central, el Poder Legislativo se encontraba albergado en un total de 14 edificios, distribuidos entre los Dioses y la Avenida Central, calle 15, de los cuales 8 son de su propiedad y otros 6 son alquilados, lo cual causaba problemas logísticos de trabajo y comunicación, así como gastos continuos no reembolsables, en ocasiones muy onerosos. Ante ello y desde el 19 de octubre del año 2020, la Asamblea Legislativa se trasladó a un moderno edificio de 80 metros de altura que cuenta con 18 plantas sobre el nivel del suelo y 4 pisos de sótanos, ubicado en la ciudad de San José, específicamente entre la Avenida Central y Primera y la calle 15, al costado sur del Tribunal Supremo de Elecciones. A lo largo de estos 200 años de vida independiente, el Congreso ha forjado a Costa Rica como una nación democrática y civilista, de paz y de respeto por los derechos humanos. Nuestros abuelos y anteriores generaciones tuvieron siempre el deseo de crear una sociedad igualitaria, fraternal y libre, sin polarización de clases y sin grandes diferencias de ingreso, con amor a la educación y a la salud. La Asamblea Legislativa es llamada el primer poder de la República porque ejerce el control sobre los otros poderes y aprueba el plan de gastos de toda la nación. Aquí también se sintetizan las opiniones, los puntos de vista, las actitudes y las aspiraciones colectivas decantadas por el desarrollo cultural y los intereses de los diversos sectores que integran la sociedad, todo lo cual se articula y expresa equilibradamente en una declaración normativa que denominamos ley, la cual viene a ser la expresión de la voluntad general, carácter por el cual debe ser observada, cumplida y respetada por todos, pues constituye la forma eficaz de garantizar la subsistencia, el desarrollo y la proyección histórica de la sociedad costarricense. Regresamos con ustedes aquí a la TV Legislativa en este programa especial donde nos acompañan doña Carolina Hidalgo, expresidenta de la Asamblea, y don Francisco Antonio Pacheco, también expresidente de este primer poder de la República. Vamos a empezar conversando con doña Carolina sobre cuál es su criterio sobre los principales retos que tiene la Asamblea Legislativa para los próximos años. Yo creo que la Asamblea, en un estado como el costarricense, que siempre se ha caracterizado por ser un estado de balances, de pesos y contrapesos, de buenos equilibrios, este espacio, el Parlamento, ha sido esta representación de la ciudadanía, de la diversidad que aquí se representa, y sin duda alguna el principal reto en el pasado y sobre todo a futuro sigue siendo la posibilidad de llegar a consensos sobre las agendas que el país más necesita.
Por ejemplo, la reunión que tuvo el actual presidente Rodrigo Arias esta semana sobre temas de seguridad nacional frente a la enorme crisis que se tiene en temas de narcotráfico en la región es fundamental. Y ese es el ejemplo, digamos, la posibilidad de armar agendas y echarlas adelante junto con otros poderes de la República, por supuesto, en esa capacidad de diálogo, que es lo que pareciera que se está debilitando más recientemente en una asamblea que ya tiene bastantes periodos de venir cada vez más fragmentada. Entonces, ¿cómo hacerle frente a ese consenso, a esa capacidad de generar agendas en una diversidad de pensamiento cada vez pues más fragmentada en partidos con débil institucionalidad? Es lo que creo que lo puede hacer mucho más complejo a futuro. Don Francisco, ¿cómo ve usted esos desafíos que tiene la Asamblea Legislativa, sobre todo de cara a lo polarizado que está el país en este momento? Bueno, parte del problema es que la Asamblea Legislativa es la gran incomprendida en Costa Rica. La gente, por falta de formación cívica, no entiende algunas cosas que son fundamentales con relación a todos los poderes legislativos de todas partes del mundo donde hay democracia. El primero es que es absolutamente normal en los parlamentos que haya debate interno, oposiciones, discusiones, hasta pleitos. Y estoy hablando lo mismo de lo que ocurre en Londres que de lo que ocurre en Madrid. La gente a veces eso no lo entiende. Lo mismo, no entienden que esta es una instancia que necesariamente, y gracias a Dios, tiene que tener una actitud crítica frente al Poder Ejecutivo. Y no hablo del actual, que es tan controversial y que tiene relaciones tan difíciles. Hablo de todos los poderes ejecutivos. Aquí se gesta también una acción de defensa del gobierno, pero también de gran oposición. Entonces, quienes ven superficialmente los medios consideran que esto es un puro pleito y les disgusta, aunque a veces les divierte. El otro problema que tiene la Asamblea Legislativa es que mucha gente espera de ella lo que no puede dar. Por ejemplo, yo me asombro de ver todos los días gente que dice que la Asamblea no resuelve los problemas de la criminalidad. Es un asunto que es de ejecución y por lo tanto es propio del Ejecutivo. ¿Que el marco legal puede ayudar? Obviamente. Pero si alguien espera que sea aquí donde se resuelva el problema de la criminalidad, va a seguir esperando. Y además está emitiendo un juicio totalmente equivocado. Porque aquí lo que se dan es normas, es leyes. A veces se culpa a la Asamblea Legislativa de las cosas más absurdas que corresponden a los otros poderes. Ahora, esto no quita el que haya defectos, en que haya asambleas legislativas mejores, haya otras que son menos buenas, pero en todo caso aquí está la garantía de un equilibrio del poder que evita una dictadura. Sobre eso les quería preguntar exactamente, sobre la defensa de la democracia. Vamos a ver, estamos en un periodo histórico donde hay una fuerte confrontación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Ha habido choques bastante fuertes entre los dos poderes. A ustedes les tocó una coyuntura diferente. A usted, doña Carolina, con don Carlos Alvarado. A don Francisco, con don Oscar Arias. Queremos que ustedes nos comenten cómo fue esa relación de ustedes con el Ejecutivo. Tal vez usted, doña Carolina, primero, su relación con don Carlos Alvarado, siendo don Carlos presidente del Partido de Acción Ciudadana y usted presidente de la Asamblea, también del mismo partido. Bueno, iba a decir que presidir siendo oficialismo es complejo porque uno tiene claridad de que le toca facilitar el debate haciendo equilibrios. Y cuando uno preside desde esa silla, preside para todos los y las diputadas. Lo mismo que el presidente para todo el país. Y no se vale solo hacerlo con la narrativa del gobierno, no se vale solo hacerlo con un poco las ideas que desde Casa Presidencial se plantean, sino que uno es el encargado del equilibrio de ese debate que justamente habla
Don Francisco, entonces sí, fue retador el primer año ser presidente de gobierno porque uno sabe que le toca también atender las quejas de lo que a la gente no le gusta sobre el gobierno y tiene que hacerlo con apertura y humildad para reconocer defectos y poder empujar, pero al final tiene que entender y reconocer que siendo este un espacio de diversidad de pensamiento y de constante debate, le toca hacer un esfuerzo de construcción de puentes con las otras fracciones, porque si no, el Ejecutivo para el cual uno trabaja y también con el cual le hizo una promesa a la ciudadanía, no va a tener la capacidad de tener ese tejido que le lleve esas soluciones que sí le corresponden al Ejecutivo. Entonces, nada más para terminar la idea, el primer año en mi caso fue un asunto más de acompañar al presidente un poco en los proyectos principales, pero después también fue un esfuerzo constante durante los 3 años de cómo equilibrar la balanza de los poderes, entendiendo que tiene que hacerlo bajo el marco de la Constitución Política Costarricense y entendiendo el enorme legado de lo que es este gran país en términos de una democracia sólida de más de 200 años. Entonces la responsabilidad es mucha y la claridad y la madurez política para llevar este debate de manera equilibrada sin que le dé a la ciudadanía este mensaje equivocado de que nada sirve es bastante grande y yo creo que hacia ahí tienen que direccionar en gran medida las próximas personas que tengan a cargo la presidencia. Porque también a usted le tocó un reto importante, doña Carolina, porque veníamos a un segundo periodo de acción ciudadana en el gobierno. Así es. Entonces, llevar ese mensaje o esa conciliación entre los diversos poderes y a lo interno de la Asamblea no fue sencillo. Y además la reforma fiscal, que si no la hacíamos y si no la asumíamos, pues el país iba a ver en grandes consecuencias económicas y a nadie le gustaba hablar de ese tema. Había que convencer en ese primer año sobre la necesidad de la reforma, había que construir aquí el consenso que no se había logrado durante 26 años, pero que ya existía cierta madurez y claridad de algunos puntos fundamentales sobre la reforma, y eso no se hubiera logrado si uno no hubiera entendido que esta función es para construir y justamente para la ciudadanía, no para un asunto de ego, no para un asunto de pelearse con la gente, ni para detonar puentes con todo aquel que piense diferente. Don Francisco, usted le tocó también en un periodo complicado. Vamos a ver, usted fue 4 años consecutivos presidente de la Asamblea, donde se vio el primer referéndum, todo lo que tiene que ver con la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio. En efecto. Y aquí hay 2 ejemplos interesantes. La reforma fiscal contó también con apoyos en la oposición, muy importantes. Y las leyes de implementación del Tratado de Libre Comercio contaron también con el apoyo de otras fracciones de oposición. Es decir, que aquí la lucha no ha de verse como descarnada. Hay momentos en los cuales, gracias a la habilidad de quienes están en la Asamblea, a la habilidad del Ejecutivo, sobre todo cuando el Ejecutivo asume una posición conciliadora y de acercamiento, se logra avanzar mucho en legislaciones que son muy complejas. Claro que si nos topamos con un poder ejecutivo que en lugar de convencer, de acercar, de negociar, solo confronta, las cosas avanzan más lentamente, avanzan con más dificultad. A mí me tocó presidir la Asamblea, usted lo ha dicho muy bien, durante los tormentosos debates del Tratado de Libre Comercio, y logramos salir adelante. Fue una situación muy penosa porque en todo esto siempre está también otro protagonista, que es el pueblo que está afuera y que a veces presiona, que a veces toma posiciones, que en algunos casos es una posición beligerante en exceso. Y aquí es el punto donde se reúnen todas esas fuerzas y hay que buscar el equilibrio. Mi experiencia fue un poder ejecutivo que estaba a cargo de Óscar Arias, con un ministro de la presidencia, don Rodrigo Arias, que eran por esencia negociadores. Como se ve a don Rodrigo ahora en la Asamblea Legislativa, siempre tratando de acercar posiciones,
aunque a veces parezca imposible. Y eso yo creo que creó el ambiente necesario para que pudiéramos salir adelante. Don Francisco y doña Carolina, con la experiencia que ustedes tienen, que es bastante vasta en tema político, viendo una asamblea legislativa con tanto pluralismo político, ¿verdad? De tantos partidos en una misma asamblea, ¿qué se requiere, qué modificaciones se requieren en el reglamento legislativo para que los proyectos realmente avancen más rápido? ¿Cómo lograr esto, doña Carolina? Bueno, ahí más bien la reforma que nosotros hicimos al reglamento avanzó bastante. Los proyectos, me parece que el promedio andaba por ahí el año y medio en diferencia del reglamento anterior a lo actual. Más allá del instrumento, yo honestamente creo que el instrumento quedó bien, hay que hacerle ajustes y se le han hecho pequeños ajustes, no estructurales, más sí algunos como que puedan permitir pues al mayor debate, pero más allá del instrumento, yo creo que el frío no está en las cobijas, yo creo que está más en la capacidad de llegar a consensos y a tener debates mucho más centrados en los datos de la política pública, en cuánto eficientes están haciendo las normas, en cuál realmente son los efectos de lo que aquí se define. Entonces, me parece a mí que es más un asunto de capacidad política de las fracciones de construir consensos y no tanto del instrumento. Ahora bien, sobre la representación y cómo llegan aquí los diputados, yo creo que eso sí merece una reforma, una revisadita que sea un poco más interesante en el sentido de que le permita a poblaciones que no han estado aquí representadas llegar. Por ejemplo, la población indígena. Han sido muy poquitos los acercamientos de esa población hacia espacios de representación en el plenario. También la población afro hemos tenido diputadas y diputados afros, pero lo cierto es que no son lo suficientes y ciertos sectores de la población que hoy día no están llegando a ser acá representados. Entonces, revisar el sistema de elecciones me parece que podría ser algo que podría aportar a la riqueza y a las habilidades que hay acá, más la formación que se le da a las y los diputados desde los partidos, que eso es algo que no se plantea hoy tanto o con tanta frecuencia en el debate político, pero sí es sumamente relevante para mantener el sistema democrático, que es la institucionalidad de los partidos. Liberación Nacional lo hacía, la Unidad lo hacía, el Partido Acción Ciudadana lo hacía, que me acuerdo que además pues a veces hasta se nos criticaba por el famoso tema de la escuela que teníamos, pero eso no es menor, es decir, que la gente entienda que cuando llega aquí, llega por una promesa que el partido le hizo a la ciudadanía, que le toca cumplirla, que le toca ser responsable con ese planteamiento, y eso disminuiría, por ejemplo, la cantidad de personas que se hacen diputadas y diputados independientes, que simplemente dicen, renuncio a esa agenda que se le hizo a la ciudadanía, ahora yo voy aquí sobre lo mío, y entonces eso no garantiza un seguimiento de los temas importantes, porque no se trata de las personas, se trata de los problemas y las agendas. Carolina, y perdón que le interrumpa, don Francisco, conversábamos también sobre el tema de qué tanto sería válido una reelección por lo menos de un periodo más de los diputados, que puedan cumplir 2 periodos consecutivos con el voto de la ciudadanía. Porque hablábamos de que la curva de aprendizaje aquí es muy lenta también. Yo valoro mucho la experiencia parlamentaria, creo que quienes hemos tenido la oportunidad de estar aquí varios años, ya sea de asesores previamente o como en el caso de don Francisco con mucha experiencia ya consolidada, eso le aporta al plenario. Es más, creo que la presidencia actual de don Rodrigo Arias ha sido sensata, equilibrada, serena, en gran medida por su experiencia política. En diferentes escenarios, pero sin duda alguna eso le ha dado al plenario cierta madurez para llevar adelante los debates complejos y tensos que hoy día tienen. La reelección tiene sus beneficios y sus contras. Digamos que los beneficios uno podría decir, esa curva de aprendizaje se reduce y por tanto podríamos centrarnos más en buenos debates y no tanto en discusiones de ajustes iniciales. Ahí el problema está en que algunos otros congresos alrededor del mundo, cuando tienen reelecciones sin límite o no bien acotadas, la forma en que mutan o evolucionan los plenarios es más lenta. Entonces, habría que hacer una evaluación un poco aterrizada, más basada en datos y hacia cuál visión queremos acercarnos,
pero no me parece descabellada porque la formación y la experiencia sí tienen un peso importante en este plenario, sin duda alguna. Don Francisco, queremos conocer su opinión en los cambios que se le deberían hacer al reglamento y sobre el tema de una eventual reelección. El asunto aquí hay que verlo más integralmente, porque yo creo que hay muchos factores en juego. Por ejemplo, la integración misma de la Asamblea, que yo le tengo mucho miedo a las cuotas por razones de origen étnico, cultural o por procedencia. Me parece que hay que aumentar el número de diputados. Y eso a la gente no le gusta oírlo, pero muchos de los problemas que tenemos es porque no tiene esta Asamblea el número de diputados que le correspondería tener de acuerdo con la población. Y si comparamos con otros países nos vamos a dar cuenta de que es una de las más pequeñas que existe. Ahora, no solo el asunto es de número, también ahí es de calidad. Yo creo que debería buscarse un sistema combinado en que hubiera diputados de vocación nacional y diputados de vocación regional, que hagamos una combinación de tal manera que haya espacio no solo para la representación geográfica, sino también que haya espacio para gente con una visión de conjunto mucho mayor. Yo para nada desprecio la visión local, la representación. Es muy importante para que la gente sienta que tiene un vínculo con el poder. Antes, cuando Costa Rica era más chiquita, yo recuerdo, yo soy de Alajuela y recuerdo muy bien el rol del diputado de Alajuela, lo importante que era para la comunidad y sus relaciones con el poder. Eso de sentir que hay una voz que se hace presente para la comunidad es importante, pero también es muy importante una visión general del país, donde los intereses nacionales están siempre presentes por gente con capacidad para hacerlo. Ahora, evidentemente, dentro de la situación actual, que me parece difícil que cambie por la oposición que hay y la incomprensión que hay para estas cosas entre la gente, pues sí, se podrían hacer ajustes. Yo, por ejemplo, recuerdo, y los que somos viejos podemos aportar un poco de experiencias olvidadas. Yo, por ejemplo, recuerdo que antes, en Liberación Nacional, el candidato que tenía una gran posibilidad de influir en el nombramiento de los diputados, cosa que en mi opinión era provechosa, decía: necesito un gran abogado en la Asamblea, necesito alguien de Limón, de origen afro en la Asamblea, necesito 1 o 2 economistas. Y entonces buscaba candidatos a diputados que tuvieran esas condiciones para que pudieran orientar al resto sobre el contenido de algunas leyes importantes. Hoy eso se ha perdido, o por lo menos ha disminuido, y en general la representación geográfica se ha tragado todo lo demás. Y eso yo creo que ha incidido no muy positivamente en la vida parlamentaria. Así que me parece a mí que esos son asuntos sobre los que el país debía reflexionar. Desgraciadamente, no se ha creado el espacio global. Hay otros asuntos que obviamente afectan a la Asamblea Legislativa y afectan a los partidos políticos y vienen de algunas decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, que es un asunto que debería revisarse. La injerencia del tribunal en los partidos cada vez es mayor y eso perjudica o puede perjudicar las formas de elección internas de los diputados. A la política se le está dejando muy poco espacio, el derecho se está tragando la política y no se ha entendido que la política tiene sus propias
reglas, sus propias normas internas que tienen que ver con la obtención del poder y el ejercicio del poder. Y si todo se reduce a normas, a reglamentos, se va poniendo una camisa de fuerza que hace que la vida del país avance más lentamente. Pero estos problemas tal vez demandarían otro debate. Sobre esos retos que plantea don Francisco Antonio, también doña Carolina, bueno, en 200 años solo 4 mujeres han presidido la Asamblea Legislativa. Es un reto grandísimo que tenemos. Uy, esa pregunta a mí además me hace reflexionar un montón de elementos que me tocaron vivir como presidenta y además en el marco del 8 de marzo, que está muy, muy reciente, y es que es evidente que Costa Rica está inmersa, como toda América Latina y a nivel global también, en esta lucha por eliminar las desigualdades que vivimos las mujeres en muchos ámbitos y uno de ellos en el acceso a los espacios de toma de decisiones. Porque al final el plenario y la política son un reflejo de lo que somos como sociedad. Digamos, no es una cosa exclusiva de este espacio, es un asunto más que tiene que ver con la normalización de una cultura patriarcal en el que nosotras tenemos ciertas limitaciones para poder acceder. Una de ellas que tiene que ver, por ejemplo, las diferencias salariales que nosotras experimentamos, sí incide en cómo llegamos aquí. El financiamiento de nuestras campañas, las posibilidades de contar con un apoyo dentro de nuestras familias para poder llegar acá lo hace realmente difícil. Pero más que eso, creo que todavía hay muchísima resistencia a que nosotras ocupemos estos lugares. Yo honestamente creo que las 4 que hemos estado hemos demostrado con sobradas resultados de la capacidad que tenemos para hacerlo. Es una lástima que este cuatrienio no se le diera oportunidad a compañeras para hacerlo y definitivamente pasa por esa discusión que plantea don Francisco también de quiénes llegan, cómo llegan, qué capacidades tienen, cuáles son los perfiles que tienen, porque no se trata de llegar por llegar, no se trata de cualquier mujer, se trata de personas que tengan conciencia de todos estos elementos de la interseccionalidad, de estas dificultades económicas que tenemos, del panorama político, de la enorme responsabilidad de lo que implica estar ahí y presidir para todas y todos sin excluir a nadie. Entonces es un debate complejo que a pesar de que el Tribunal Supremo de Elecciones ha obligado a los partidos a través de las cuotas a darnos espacio, es evidente que las brechas siguen siendo enormes para que podamos llegar a esos espacios. Yo sí creo que se nos califica de manera más fuerte porque no hay costumbre, exactamente lo que vos decís, 200 años, solo 4. Entonces hay una sobreevaluación, una sobrecrítica sobre el rol que hacemos, a pesar de que yo creo que los resultados de las 4 han sido sumamente positivos. Y pasa por que los partidos reflexionen sobre cuál va a ser nuestro rol en los partidos, cuál va a ser nuestro rol en el debate político, cuánto espacio deberíamos de ir brindando a las mujeres que tienen esa enorme representación de sectores y por supuesto de ideas de política pública que puedan ir cambiando eso. Don Francisco, como hablábamos, 4 mujeres en 200 años y este es uno de los parlamentos más paritarios que hemos tenido. Bueno, corrijo. En 75 años, porque antes las mujeres ni siquiera votaban. Ni siquiera estábamos, tiene usted toda la razón. Yo estuve en una asamblea legislativa, la segunda en que fui diputado, en que fue casi paritaria antes de las normas que se dieron. Y en ese sentido depende mucho de los partidos, pero ahora todo eso ha sido reglamentado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo fui diputado la última vez, en 6 de las 7 provincias encabezó una mujer por el Partido de Liberación Nacional. Hoy no se puede. Hoy no se puede porque inventaron que hay que alternar una provincia con otra y entonces eso incluso puede ir en perjuicio de la mujer. Pero bueno, ya es muy difícil cambiar la idea de que es mediante la ley que hay que regular todo y lograr los cambios. Muy bien dijo Carolina, tiene que ver con la mentalidad imperante. Y yo creo que hoy se ha abierto mucho el país. No veamos solo lo negativo, todavía falta mucho que hacer,
pero el país se ha abierto mucho a la incorporación de la mujer a la política como algo normal. Ya tuvimos una presidenta de la República, en fin, la situación ha mejorado mucho y yo creo que va a mejorar más. Ojalá sea así y ojalá haya cada vez más mujeres con mucha calidad, como Carolina, que puedan tener la capacidad de presidir una asamblea y ocupar cualquier cargo. Pero hay muchas otras cosas que examinar. Me devuelvo un poco. No quisiera personalizar, pero quienes conocemos de política, si hacemos una revisión de quienes han presidido la asamblea, pues a veces nos encontramos con que había mujeres que habrían desempeñado mucho mejor ese cargo, con mucha más calidad. Y en eso estoy de acuerdo. A veces a la mujer se le exige más que al hombre. Hay que trabajar esto y hay que trabajarlo también dentro de las fracciones, porque en definitiva los cargos dentro de la asamblea pasan también por decisiones de las fracciones. Bueno, la Asamblea Legislativa ha sido un pilar de nuestra democracia a lo largo de estos 200 años y tenemos muchísimos retos por delante. Agradecerle tanto a doña Carolina como a don Francisco Antonio por habernos acompañado. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, ha sido un gusto. Sí, lo hemos disfrutado un montón. Bueno, continuamos con más aquí en la TV Legislativa.